Esto es audiolibro. Con la lectura del libro Adorando en Espíritu y en Verdad, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración Christian M. Bienvenidos. Capítulo 17. Satanás en el templo. Una doctrina muy popular que muchos creen y enseñan actualmente es que el anticristo va a hacer un pacto con Israel y que, como resultado, Israel podría reconstruir su templo. De acuerdo con esta enseñanza, el anticristo se sentará en este templo, reclamando ser Dios. Esta idea procede de la interpretación privada de un pasaje del Antiguo Testamento. Sus promotores la han relacionado con una de las escrituras de Pablo en el Nuevo Testamento acerca de los últimos días. Y al hacerlo, recurren nuevamente a interpretaciones privadas. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 5, Pablo nos da algunos detalles claves relacionados con lo que sucederá al fin de esta era. A continuación, una copia de este pasaje. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Los apóstoles y los primeros cristianos no estaban esperando el rapto. Pablo comienza los versos anteriores diciendo que él se está refiriendo a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él. Seremos reunidos con Cristo en el rapto. Nota: véase en 1 de Tesalonicenses capítulos 4, versos del 16 al 17, rapto no es una palabra usada en casi ninguna versión de la Biblia, pero sí es definitivamente un concepto bíblico. Para aquellos que insisten en que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, en realidad ninguna palabra en español se encuentra en el manuscrito original. Todas son traducciones de conceptos, al igual que rapto. Rapto se refiere simplemente a un evento mencionado en el griego original como ser arrebatado. Véase Apocalipsis capítulo 12, verso 5 y 2 de Corintios capítulo 12, verso 2. Después, Pablo hace una declaración que a menudo es ignorada en la doctrina del fin, que se enseña actualmente. Él les dijo que no creyeran a nadie, ni a ninguna carta que dijera que el día del Señor estaba cercano. A través de la Biblia, el día del Señor se refiere al día en que Él regresará en el tiempo del fin. Nota: véase 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 y 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. Pero hay más de 30 ejemplos. Muchos hemos oído decir, tanto a cristianos como a incrédulos, que los creyentes siempre han dicho que la venida del Señor está cerca y que puede venir en cualquier momento por su iglesia. Ellos sostienen que incluso los apóstoles en la Biblia enseñaban que Jesús regresaría muy pronto. Si usted escucha a alguien hacer esta declaración, puede preguntarle si alguna vez ha leído la Biblia
o si solo está repitiendo lo que ha escuchado de otros. Los apóstoles definitivamente no creían que el regreso de Cristo y su reunión con Él estaba cerca. En Juan capítulo 21 versos 18 y 19, Jesús le dijo a Pedro que él iba a envejecer y morir. De modo que durante todo el tiempo que Pedro vivió, ninguno de los apóstoles creía que Jesús podría regresar en cualquier momento. Hacia el final de su vida, Pedro escribió: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Segunda de Pedro 1:14. Luego, Pedro aclara en su epístola lo que los primeros discípulos sabían. Énfasis añadido: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Por tanto, Pedro les estaba diciendo claramente que él iba a morir pronto y que en el futuro aparecerían burladores de la promesa del retorno de Cristo. Que nosotros no seamos uno de ellos. Definitivamente, estas no podían ser palabras de una persona que estaba esperando ser arrebatada en cualquier momento. Una de las razones por las que Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses fue para corregir la herejía de que la venida del Señor estaba cerca. Cualquiera que lee Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3, anteriormente citado, puede ver lo que Pablo les estaba enseñando a sus discípulos. Les decía específicamente que la venida del Señor no estaba cerca en aquel tiempo. Pablo también dijo que deseaba ser parte de la resurrección, Filipenses 3:11. Para ser parte de la primera resurrección primero hay que morir, y en 2 de Timoteo 4:6 escribió que su muerte estaba cercana. Ni Pedro ni Pablo enseñaron que la venida de Cristo estaba a la puerta. Obviamente ellos sabían que Jesús mismo y muchos profetas habían predicho la destrucción de la nación de Israel, que existía en sus días, y su renacimiento en los últimos días. Hoy, muchos cristianos sabemos que la venida del Señor está por acontecer. Lo sabemos porque ese es ahora el mensaje que el Espíritu Santo está hablando a través de muchos creyentes maduros. Volviendo al pasaje antes citado, 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 5, consideremos lo que Pablo dice que debe suceder antes del regreso de Cristo. Declara que antes de su venida habrá una apostasía. El uso bíblico de la palabra griega para apostasía se define en el diccionario griego de Strong's como defección de la verdad. Nota: otro uso bíblico de esa palabra griega se ve en Hechos 21:21 como apostatar de Moisés. Cualquier diccionario del idioma español definiría la palabra apostasía de forma muy similar. Esto significa que una persona o grupo de personas que estaban andando en la verdad dejaron ese camino y cayeron en el error. A la luz de esto, solo los cristianos que andan en la verdad pueden apostatar. Los judíos que nunca se han entregado al Señor Jesús no pueden caer en apostasía. Entonces, Pablo está declarando que antes de la venida del Señor, el mismo pueblo de Dios que estaba caminando en el camino correcto dejará ese camino y caerá en error. Ligada a esa apostasía está la revelación del hijo de perdición. En nuestro ministerio enfatizamos que para poder tener doctrina correcta acerca del fin, debemos obedecer la advertencia de Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 de Pedro 1:20.
necesitamos limitarnos a lo que la Biblia realmente dice y no a lo que alguien piensa que dice. Debemos insistir en que cada detalle debe ser interpretado por la Biblia misma y no por alguien que nos diga, este verso quiere decir. ¿Quién es el hijo de perdición? Las doctrinas del fin de los tiempos que son populares hoy en día generalmente dicen que el hijo de perdición es el anticristo, pero Jesús nos muestra realmente quién es. ¿Quién traicionó al Señor? Fue Judas, cuyo nombre viene del hebreo y es el mismo nombre que Judá. Mateo 1:2 confirma esto. Como muchos cristianos saben, Judá en hebreo significa alabanza. Génesis 29:35. Por tanto, el nombre de quien traicionó al Señor era alabanza. A lo largo del Antiguo Testamento, una y otra vez el pueblo de Dios cayó en el espantoso error de adorar dioses falsos, en otras palabras, de adorar a Satanás. Espiritualmente ellos traicionaron al Señor como lo hizo Judas. Precisamente en esto cayó Israel, el pueblo de Dios, durante los días de Elías, cuando comenzaron a adorar a Baal. Dios le dio al apóstol Juan la revelación, Apocalipsis, de los últimos días. Lo primero que Jesús mismo declara en este libro es una clave esencial para entender el fin. Y Jesús repite esa verdad 5 veces a lo largo del libro. Él dijo, yo soy el principio y el fin. Apocalipsis 1:8. Nota, las 5 referencias son Apocalipsis 1:8, 11:17, 19, 21:6 y 22:13. Él no solo está en el principio y en el fin, sino que Él es el principio y Él es el fin. Y Él nunca cambia. Hebreos 13:8 y Malaquías 3:6. Debido a esto, la historia en verdad se repite y todo lo que Dios inicia lo finaliza de la misma manera. En nuestro instituto bíblico tenemos un estudio profundo sobre los principios y los fines o finales que se encuentran en la Biblia. Para este dicho estudio puede usted ingresar al siguiente link www.ministeriosdebron.com. Por ejemplo, lo primero que Jesús hizo en su ministerio terrenal fue servir vino, Juan 2 del 7 al 10. Y lo último que hizo fue servir vino, cuando les dio la copa a sus discípulos en el aposento alto. Luego salió y fue traicionado y crucificado. Existen muchos otros ejemplos de principios y fines en la Biblia, pero consideraremos solo uno más, en el ministerio de Cristo. Y este ejemplo revela quién es el hijo de perdición. Al principio de su ministerio, Jesús se enfrentó con una batalla relacionada con la alabanza. Por eso es de esperar que se enfrentara de nuevo con una batalla relacionada con la alabanza al final de su ministerio. En el principio, Satanás le ofreció los reinos del mundo si postrado lo adorara. Mateo 4, del 8 al 9. Al final de su ministerio, Judas, o sea, alabanza, decidió traicionarlo por dinero, como algunos lo hacen hoy. La Biblia nos dice que Satanás entró en Judas cuando decidió traicionar a Jesús, Lucas 22:3. Esto es, Satanás entró en él cuando decidió dejar el camino de la verdad y entrar en la oscuridad. Esto es apostasía. Y ocurrió cuando Satanás tomó control de alabanza, o sea, Judas. En este contexto, Jesús nos dio la única interpretación bíblica para el hijo de perdición. Es dada por Cristo mismo. En Juan 17:12, momentos antes de que llegara Judas con los soldados a arrestar a Jesús, allí él llama a Judas el hijo de perdición. Entonces, el hijo de perdición es el nombre que el Señor mismo le dio a alabanza, cuando Satanás tomó control de alabanza.
cabe la posibilidad de que el pueblo de Dios hoy pueda fallar en esta misma forma en la que su pueblo ha fallado muchas veces a lo largo de la historia de Israel. ¿Pueden los cristianos fallar de la misma forma que Israel falló? Algunos creen hoy que los cristianos somos incapaces de fallar de la misma manera que falló Israel. Sin embargo, Pablo enseñó algo distinto. En 1 Corintios capítulo 10 versos del 1 al 12, resume el viaje de Israel de Egipto a Canaán y hace una lista de muchas de las fallas del pueblo de Dios, incluyendo la idolatría. Pablo termina este tema en los últimos 2 versos de este pasaje diciendo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme o que permanece, mire o preste atención que no caiga. Actualmente, muchos cristianos están convencidos de que somos mejores que Israel en el Antiguo Testamento y que no somos capaces de caer en la rebelión que ellos a menudo manifestaron. Pero el Nuevo Testamento hace claro que toda persona es capaz de pecar, y no solo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Nota Romanos capítulo 2 versos 1, capítulo 3 del 9 al 24. Primera de Corintios capítulo 10 versos 1 al 11 y Primera de Juan capítulo 1 versos del 8 al 10. De hecho, la conclusión correcta acerca de Israel es justamente lo opuesta a lo que muchos creen. Ellos fueron en realidad la gente más determinada y entregada de toda la historia. Imaginémonos lo que es estar en un desierto abrasador por 3 días y 3 noches sin agua para ellos y para sus hijos. Ellos no se quejaron sino hasta que llegaron a las aguas de Mara, en Éxodo 15:23. Cuando vieron esas aguas, seguramente pensaron que había tenido éxito y que ya habían ganado su batalla contra la sed en ese desierto, hasta que descubrieron que las aguas eran amargas y que no podían beberlas. Fue hasta entonces que se quejaron. Hay muchos ejemplos similares de la reacción carnal de Israel durante ese viaje al enfrentar duras pruebas, en medio de las cuales la mayoría de nosotros habría empezado a murmurar casi de inmediato. Como ya lo mencioné, hace algunos años guié a un grupo de cristianos en un tour a Israel y posteriormente a Egipto. El viaje en autobús a través del desierto, en el que Israel vivió durante 40 años, duró 8 horas. Íbamos en un autobús Pullman de lujo, con aire acondicionado y bebidas frías. Cuando íbamos más o menos a la mitad del camino, el aire acondicionado dejó de funcionar y nos vimos forzados a abrir las ventanas para recibir la ráfaga de aire producida por la velocidad del autobús, 100 km por hora. Por supuesto, continuábamos disponiendo gratuitamente de bebidas gaseosas, frías. La queja y la murmuración del grupo de cristianos era increíble. Una expresión, por ejemplo, fue: ¿puedes creerlo? ¿Esperan que nos refresquemos solo con el aire que entra por la ventana? ¿Qué clase de compañía de autobuses es esta? Es obvio que no dan mantenimiento a sus buses. Imaginemos la escena. Pasaríamos 4 horas más sentados en asientos de lujo y siendo refrescados por abundante aire y bebidas frías. Israel pasó 40 años en ese desierto sin disfrutar de ventiladores y mucho menos disfrutando de una fuente de aire de 100 km por hora. Si ellos murmuraron, pero no fue después de pasar 40 minutos sin aire acondicionado. Fue durante el transcurso de 40 años que murmuraron algunas veces. No es de maravillarse que el Señor nos mostrara la siguiente verdad. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Romanos 9, del 15 al 16. Israel salió de Egipto con un corazón dispuesto, y seguramente ellos estaban convencidos de que podían alcanzar la meta si corrían con suficiente fuerza en pos de ella. De otra manera, para empezar, no hubieran salido de Egipto. En el próximo capítulo, Pablo nos confirma cuán determinado era y aún es Israel, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, dice Romanos 10:2. Podemos concluir con base en los hechos que Israel reveló lo mejor que los esfuerzos humanos y la carne puede producir, lo cual probó, sin embargo, ser totalmente inaceptable e incapaz de alcanzar éxito. Nuestros propios esfuerzos nunca nos llevarán a la meta que Dios tiene para nosotros. Antes, el único camino para obtener éxito es esperar en su misericordia y recibirla. El salmista nos da un glorioso resumen de estas verdades. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147, versos 10-11. ¿Qué acerca de la reconstrucción del templo judío? Consideraremos el resto de la explicación de Pablo relacionado con los últimos días que se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 5. Nos dice que el hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es posible que Pablo se esté refiriendo a un tiempo en el que Satanás toma control de la alabanza en el templo de Dios y logra la meta de recibir adoración del pueblo de Dios. Muchos aseguran que el templo se refiere aquí a un templo judío que será reconstruido en los últimos días. Sin embargo, hay varios problemas muy serios con dicha interpretación. El primer problema se encuentra en lo que seguidamente Pablo les dice a los tesalonicenses. Pablo se ve en el pasaje que mencioné al principio de este capítulo. Él escribe: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo está escribiendo a gentiles, y lo único registrado en la Biblia que Pablo escribió a los gentiles en relación con el templo es que ellos, siendo la iglesia, eran el templo. Primera de Corintios capítulo 3 versos 16. No es concebible que la iglesia gentil en los días de Pablo haya interpretado este pasaje como muchos lo interpretan en la actualidad, el creer que se refiere a un templo que será reconstruido 2000 años más tarde. Tampoco es concebible que Pablo les enseñara acerca de un templo judío reconstruido. ¿Cómo podría él estar hablando acerca de un templo de piedra y madera que sería reconstruido por el pueblo judío 2000 años más tarde, en un lugar que estaba lejos de sus pensamientos y a una distancia de 1400 kilómetros de Tesalónica? Y el templo aún no había sido destruido cuando Pablo escribió esto a los tesalonicenses. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, y Pablo escribió sus epístolas a los tesalonicenses casi 20 años antes de ese año. Aún más, Pablo nunca enfatizó la importancia del judaísmo a los gentiles, sino todo lo opuesto. Otro grave problema con la interpretación popular es que Pablo lo llama el templo de Dios. ¿Cómo podría Pablo creer que el Espíritu Santo llamaría templo de Dios a un edificio que el pueblo judío construiría con la ayuda del anticristo? Este problema se hace aún más complejo a la luz de la creencia popular de que el pueblo judío reconstruirá un templo antes de volverse a su Mesías. En otras palabras, mientras aún están en rebeldía contra Dios, debemos asumir que Él reconociera esa obra y la obra del anticristo como su templo.
Si rechazamos las interpretaciones privadas y basamos nuestro entendimiento en las interpretaciones que la Biblia misma nos da, entonces es claro que lo siguiente es un resumen de lo que Pablo está diciendo. Antes de la venida del Señor, el pueblo de Dios va a dejar la senda de verdad, cometiendo apostasía. 2. Satanás va a tomar el control de la alabanza en los últimos días, y de esa manera entrará a la iglesia y recibirá adoración, lo cual es algo que siempre ha anhelado. Recordemos que, según Amós, los líderes de la iglesia causarán que la presencia de Satanás se acerque a través de su música, entre otras cosas. Trágicamente, muchos cristianos inocentes han sido engañados por líderes ambiciosos y falsos que los guían a una adoración que no es aceptable para Dios verdadero. Esto es exactamente lo que sucede en los días de Elías. Los profetas de Baal habían engañado al pueblo de Dios, pero Elías restauró el altar verdadero y le mostró a Israel cuáles eran los sacrificios aceptables al Señor. Si eso no es precisamente lo que necesitamos antes de la venida de Cristo, entonces, ¿por qué les dijo Jesús a sus discípulos? Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17:11. Ellos se dieron cuenta en ese momento de que Juan el Bautista era un cumplimiento de Elías. Sin embargo, sin duda alguna, Jesús estaba hablando de una manifestación futura del Espíritu y poder de Elías en los últimos días, porque para ese entonces Juan el Bautista ya había muerto. ¿Qué va a restaurar Elías? Entre otras cosas, ¿qué podría restaurar? Seguramente hará lo que sabe hacer mejor. Restaurará la verdadera adoración en el pueblo de Dios, que ha sido engañado por Satanás y sus líderes. Necesitamos urgentemente que Elías venga y restaure el altar del Señor y los sacrificios que le son aceptables, porque hemos caído en la trampa del hijo de perdición, que es Satanás, controlando la alabanza en la iglesia. Si la iglesia no ha caído en adoración falsa, entonces, ¿por qué es necesario que Elías venga y traiga restauración? Ese fue el problema del pueblo de Dios en ese entonces, y ese es el problema del pueblo de Dios hoy. Pero hay otro problema más con la idea de que los judíos construyan un templo. En la actualidad, el 70% de la población de Israel la conforman judíos seculares, y ellos no quieren un templo, no tienen fe, y un templo sería una vergüenza para ellos. Los judíos ortodoxos tampoco quieren un templo construido por hombres, por dos razones. Una es que ellos creen lo que la Biblia, el Antiguo Testamento, les dice, que es el Mesías quien construirá el templo. Zacarías 6:12 declara: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brota de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Sabemos de otras escrituras que el renuevo es el Mesías. Véase Isaías 11:1 y Jeremías 23:5 y 33:15. La otra razón por la que los judíos ortodoxos no quieren un templo construido por hombres es porque están obsesionados con la idea de que alguien podría pisar el lugar donde estaba ubicado el lugar santísimo en el templo de Salomón. Nadie sabe exactamente dónde se encuentra, y para ello ese es todavía un lugar muy santo para el cual ningún hombre debe caminar. Algunos podrían preguntarme si no estoy familiarizado con el hecho de que hay judíos que ya están construyendo el mobiliario para el templo y preparando el sacerdocio. Sí, mi esposa y yo vivimos casi por 2 años en Israel y estábamos al tanto de los judíos que participaban en ese proyecto. Su provisión financiera viene de cristianos evangélicos de los Estados Unidos que les han dicho que su Mesías y nuestro no podrá regresar sin que el templo haya sido reconstruido. Aún así,
lo que están haciendo no es reconocido ni aceptado por la vasta mayoría de la comunidad ortodoxa, que está muy opuesta a ello. Además, como millones de dólares están disponibles, no ha sido difícil para los evangélicos encontrar a muchos judíos que deseen cooperar con el proyecto. Examinemos nuestros caminos. Examinarnos a nosotros mismos es una medida bíblica que deberíamos tomar. Pablo nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. El rey David oró: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmos 26:2. En el juicio final, Dios va a examinar a cada persona que haya vivido en este mundo. Sin embargo, si nos examinamos a nosotros mismos y corregimos nuestros caminos en esta vida presente, al final seremos aprobados en su presencia. Entonces le oiremos decir: bien buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Como líderes, necesitamos urgentemente examinarnos a nosotros mismos. Si un líder está lleno de ambición y quiere tener éxito en su ministerio, probablemente será convencido de hacer varias cosas. Cuando vea cómo otros han construido mega iglesias, intentará incluir al mejor baterista y al mejor guitarrista para tener éxito. Como la Biblia y la historia lo muestran, siempre es mucho más fácil tener éxito al usar los caminos de la carne que el seguir los caminos del Espíritu. Desde Génesis y a través de la Biblia vemos que el camino de la carne obtiene éxito antes que el camino del Espíritu. Ismael tuvo 12 hijos e Isaac tuvo solo 2, Jacob y Esaú. Esaú tuvo reyes mucho antes de que los descendientes de Jacob los tuvieran. Jeremías ministró por más de 40 años y su principal discípulo, Baruch, buscaba grandes cosas para sí mismo. Jeremías 45:5. Jesús ministró por 3 años y medio bajo la unción del Espíritu de Dios, que jamás hombre alguno haya tenido. Sin embargo, al final de su ministerio todos sus discípulos lo abandonaron, y después de su crucifixión solo tenía 120 miembros en su iglesia. Lo más importante es cómo terminemos y no cuán estériles hayamos sido en nuestro comienzo. Como miembro de una iglesia, si usted no está seguro de cuál es el Dios que está visitando su iglesia, entonces considere el fruto que ha habido durante los últimos 5 o 10 años. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos adulterios entre los casados? ¿Y cuánta fornicación entre los jóvenes? ¿Cuánta adicción a drogas y alcoholismo? ¿Y cuántas personas no han podido obtener la victoria en esta área? ¿Cuánta pornografía están viendo? ¿Cuántos miembros se han apartado o han caído y han dejado de asistir a la iglesia? ¿Cuánta división y chisme existe entre los asistentes? Cuando un Dios santo visita a su pueblo, la santidad es una fragancia que Él deja tras sí. Considere este solemne pensamiento. Las tribus africanas han usado los tambores durante siglos para atraer la presencia de sus dioses, que son demonios. Si Olatunji, el más destacado baterista de África, usó sus tambores para ofrecer sacrificios a sus deidades paganas, entonces, ¿por qué pensamos que sus ritmos no van a hacer lo mismo cuando se tocan en nuestras iglesias? Con seguridad causarán que el asiento de Satanás se acerque. Que el Señor nos dé discernimiento y también un corazón que anhele su presencia y un toque suyo. Que el Señor nos libre de buscar la excitación emocional y carnal y de ser entretenidos en la iglesia por el mejor baterista y el mejor guitarrista y su conjunto de rock. No permitamos que el querubín ungido continúe engañándonos, como engañó a 1/3 de los ángeles en el cielo. Si esto está sucediendo en su vida, usted está en un riesgo muy real de vivir eternamente
con esos ángeles caídos. Es extremadamente crítico que todos escapemos del engaño de Satanás, pues nuestro destino eterno depende de ello. Un engaño muy grande y triste. Muchos líderes de iglesias y muchos cristianos le dan gran importancia a la música que cantan en sus servicios y a la manera como lo cantan, pero después de pasar un tiempo breve en los servicios de su iglesia, durante buena parte del resto de la semana escuchan la música del mundo, pues no ven problema alguno en llenar sus espíritus con ella, siempre y cuando la música que cantan por unos pocos minutos en sus iglesias sea aceptable a Dios. Ya que sabemos que Satanás es llamado en la Biblia el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, y ya que también es llamado el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, es claro que él controla casi todo lo que sale por las ondas sonoras. Por ejemplo, él decide qué música se oirá en la radio y qué música será popular. Él decide qué programas de televisión tendrán éxito. Sus más ardientes seguidores se volverán famosos y la música y actuación de ellos serán promovidas por los espíritus satánicos. Satanás usará casi siempre a gente poseída por demonios para cantar y tocar su música y así lanzar la influencia de demonios sobre los oyentes. Indudablemente, él se asegurará de que la música que se escucha en el mundo sea la que atraiga su presencia y su influencia a las vidas de las personas, y no la presencia y la influencia de Dios. Algunos podrían concluir que tal cosa es difícil de creer, pero consideremos un simple hecho. Un hombre llamado Babatunde Olatunji llegó a los Estados Unidos desde África y decidió grabar su música, la cual estaba dedicada a los dioses paganos de sus antepasados, según sus propias declaraciones. Para sorpresa de millones, debido al ritmo de la batería, su música transformó la forma en que los músicos seculares tocaban y cantaban su música, y hoy ese ritmo se ha abierto paso en multitud de iglesias. Olatunji fue considerado un genio musical por los más grandes músicos de la segunda mitad del siglo XX. Estos son hechos innegables. Su ritmo transformó la música del mundo y transformó a las iglesias también. ¿Quién decidió que la música de Olatunji, que estaba dedicada a Satanás, tuviera un impacto tan enorme en la música del mundo y en la segunda mitad del siglo XX? Ciertamente no fue nuestro Dios. Todo corazón sincero debe concluir que el Dios de este mundo promovió su música, su ritmo y su influencia sobre la mayoría de músicos, incluyendo a aquel que tocan rock, country, jazz, rap y otra clase de música. Después de todo, la música de Olatunji fue diseñada específicamente para complacer a los dioses satánicos de sus ancestros. Lo que es inmensamente trágico es que muchos cristianos se exponen casi continuamente a la música satánica y a su influencia. Por supuesto, ellos no ven ningún problema en hacerlo, toda vez que la música que canten por unos pocos minutos cada semana en sus iglesias sea santa. ¡Qué engaño tan triste! Eso no es más que rituales y religión. La música piadosa no es parte de sus vidas, es solo un ejercicio religioso que practican 1 o 2 veces a la semana. Pero es incluso más triste que ese ritmo e influencia estén ahora llenando a muchas iglesias. ¿Está usted permitiendo que Satanás esté en su templo o que influencie su vida con su música, incluso en la iglesia a la que asiste?